Están por cumplirse 72 horas desde que el sábado pasado, a eso de las 8:20 de la noche, se produjo la masacre de las Agüitas, en la que perecieron 2 niños y una joven, todos inocentes, miembros de una familia que transitaba por ese lugar y fueron acribillados a balazos en 3 puntos distintos por 14 agentes policiales, según ha dicho la primera comisionada Aminta Granera. Sin embargo, hasta hoy la policía no ha presentado a ninguno de los autores de este homicidio ante los tribunales de justicia, no ha presentado todavía ninguna acusación formal, no se conocen sus identidades, tampoco se conoce quién dirigió este operativo y quién supervisó las acciones que se llevaron a cabo en ese acto fatídico. Nos acompañan esta noche Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas, el diputado Alberto Lacayo, de la bancada opositora del PLI, miembro de la Comisión de Justicia, Gobernación, Paz y Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas noches, Gonzalo, Alberto, Elvira, gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguna justificación, alguna explicación para lo que hasta hoy es el silencio de la policía o de las máximas autoridades del país, del presidente de la República, que es el jefe supremo de la policía, después de que ha transcurrido todo este tiempo desde que ocurrieron estos hechos que han conmocionado al país? Pues en realidad no hay ninguna razón para ese silencio. En todo caso, para la policía y para el gobierno mismo, la mejor actitud debería de ser una actitud en la que las instituciones involucradas, en este caso particularmente la policía, asume la responsabilidad de los acontecimientos que ocurrieron el sábado por la noche. Hasta ahora solo hemos visto a la comisionada Granera, pero la actuación y la presencia de la comisionada no está respaldada todavía por ningún hecho concreto, como por ejemplo mostrar a las personas involucradas, a los policías involucrados, presentarlos a la orden de los jueces, a la orden de los tribunales para que inicie el debido proceso o dar mayores explicaciones acerca de cuál va a ser el procedimiento de la investigación de estos hechos. Ahora, de acuerdo a los términos de ley, diputado, ¿ya debió haber presentado la policía o las autoridades una acusación? Por lo menos ya estamos prácticamente cumpliendo las 72 horas, a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, y sin embargo hasta el momento no sabemos, no han presentado a ninguno, no han presentado acusación y no sé qué están esperando, porque es desafortunado todo este asunto que pasó, porque desde el inicio han habido contradicciones incluso de la misma comisionada, y la han contradicho a la misma comisionada. La comisionada especuló una camioneta, después la desmintieron y dijeron que no, que era un carro blanco parecido. De ahí se especuló que la comisionada, otra barbaridad que dijo la comisionada Granera, que debieron de haber verificado si iban niños en ese vehículo. Como quien dice, si no iban niños, iban viejos, iban mujeres, no importaba que los mataran. Yo creo que este crimen horrible que se dio con esta familia tiene que ponerse y transparentarse a la luz pública y garantizar que no vuelva a suceder, porque hemos ido viendo cómo ha ido escalando la violencia de la policía en contra del ciudadano al que está supuesto a proteger, y en vez de protegerlo lo está matando, lo está agrediendo y lo está dejando en una indefensión total. Esperamos que a más tardar antes de la medianoche presente una acusación la policía, porque los términos se están venciendo y la población quiere saber quiénes fueron esos criminales que a sangre fría mataron a una familia cuando hubieran podido ponchar las 4 llantas de los carros, porque aparentemente tenían muy buena puntería. Hubieran podido iniciar el tiroteo disparándole a las ruedas del carro y no matar a ningún ciudadano. Yo creo pues que es importantísimo que se aclare esto, porque definitivamente la credibilidad policíaca y de las autoridades y de los altos mandos de la Policía Nacional hoy por hoy están en un desprestigio total y en un entredicho que yo creo que toda la población está repudiando estos acontecimientos. En el contexto de
otros hechos que se han producido en el pasado, abuso de fuerza. Ayer decía en este programa el investigador Roberto Orozco, hay un patrón reiterado de abuso de fuerza y de impunidad. Han existido otras situaciones en las que se ha denunciado muertos, torturas, abusos, robos con participación, con complicidad de la policía, pero no te pregunto, Gonzalo, ustedes analizando esto desde la perspectiva de derechos humanos, ¿este hecho marca una diferencia en relación con otros o lo consideras que es parte de simplemente de un patrón? Siempre hay una característica en las acciones abusivas que terminan con ejecuciones de personas, privando de la vida de forma totalmente injustificada, pues, porque no hay una correspondencia con los muertos y lo que tuvo la policía. Siempre tiene su característica, porque una comparación en un operativo antidroga con ese resultado, se pueden recordar otras denuncias en contexto de allanamiento, personas que se terminaron infartando, ¿se acuerdan? Años atrás, pero haciendo uso de armas de fuego con este nivel de resultados no se compara, pero muertes violentas en manos de la policía sí las hay rápidamente, incluso recordando, ustedes sacan en Confidencial casi una docena de situaciones, la mayoría documentadas por el CENIT. En este caso hay 3 muertos, producto del accionar de por lo menos 14 policías, es decir, volumen de fuego, víctimas inocentes, niños, mujeres, heridos. Sin ninguna proporcionalidad mínima, y los principios para el empleo de la fuerza y las armas de fuego de Naciones Unidas, que son producidos como consecuencia del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es cuerpo de los principios normativos de la policía, que te dicen en esencia, también ustedes lo hacen en el resumen, lo presentan, solo se utilizará fuerza y en extremo armas de fuego absolutamente cuando la vida de la gente esté en peligro o la de terceras personas. Nada de eso había, y ese fuego es un acto completamente criminal, no se trata de un error, no se trata de un accidente. Y tiene esa distinción porque no recibieron ni siquiera una pedrada. Y si se puede hablar de algo que le pasó a Milton Reyes, al señor Milton Reyes, que él se va incluso atendiendo hasta una orientación de un jefe de policía del pasado, que decía, en horas de la noche, por el asalto en los semáforos, en horas de la noche, aunque esté el semáforo en rojo, no se detengan, porque incluso siempre han habido esos que te asaltan de policía. No hubo, si acaso hubo alguna falta de esa persona, era incorrespondiente hasta esa orientación. Y sí compararte que ha habido, recordemos, la masacre en El Encanto, ¿verdad? En El Encanto, con la diferencia de que ahí hubo soldados del ejército heridos, la masacre del Carrizo, y una cantidad de ejecuciones que ustedes las ponen ahí. Creo que faltan varias. En el Pantama mismo, antes del bombazo, nosotros tenemos documentado muertes en manos de la policía no esclarecidas. La mayoría de las ejecuciones en manos de la policía han dejado el sinsabor de una verdad poco conocida o a media o en la impunidad total. ¿Quién vigila que esto no ocurra? Mejor dicho, aquí hay una demanda de justicia, pero por otro lado, si ustedes consideran que hay un problema más bien sistémico, ¿qué es lo que ha hecho posible que esto se exprese de esta forma? Se ha salido de control, la policía tiene una dirección de asuntos internos, tiene una auditoría, hay una Asamblea Nacional, hay una comisión en la Asamblea Nacional que ha aprobado en el pasado leyes y ha reformado leyes de la policía. Es decir, ¿quién supervisa a la Policía Nacional? El Ministerio de Gobernación, la Presidencia de la República, la propia jefa de la policía. Bueno, la verdad es que en este acontecimiento y en otros que han ocurrido con anterioridad, que están ocurriendo desde casi que desde el 2007-2008, ¿verdad? Porque ya en el 2010 había un recuento de casos graves que involucraban a oficiales de policía y en los que la comisionada había tenido que presentarse, donde los familiares de las víctimas a hacer lo mismo que hizo el sábado, ¿verdad? A pedir perdón y a ofrecer justicia. Entonces allí hay una cadena de mecanismos de supervisión y control que han fallado. Han fallado los mecanismos internos, por ejemplo, algo que ya se ha comentado de manera informal,
cómo se planificó ese operativo, qué medidas de seguridad se tomaron, cómo estaba organizada la cadena de mando, qué previsiones, qué alternativas, plan A, plan B, plan C, se iban a tomar en el caso de que ocurrieran imprevistos. Todos esos son parte de la planificación operativa. Por ejemplo, en un operativo antidrogas, antinarcótico, como dice la policía, que se trataba de detener a un vehículo, se establecen, como en este caso, 3 puntos, 3 momentos en los cuales habían policías apostados. Algunas personas, pues con experiencia en asuntos militares, dicen, eso parecía el montaje de una emboscada, más que un acto para detener a un grupo de narcotraficantes. Es que el dispositivo de seguridad y el operativo se organizan dependiendo de las circunstancias y de la información previa que se ha recopilado durante un proceso de investigación. Eso no es antojadizo, no es que vas a poner un policía detrás de un árbol solo porque sí, o lo vas a subir arriba de un techo solo porque sí. Eso obedece con una serie de disposiciones operativas. Pero además de eso, cuando se realizan ese tipo de operaciones hay que disponer medidas de seguridad y medidas de prevención, no solo para proteger a personas que no pueden o no deben de involucrarse en la situación, pero también para proteger a los mismos oficiales de policía, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de interrogantes y de situaciones que no están claras. Ahora, el otro tema es que con la aprobación de la nueva ley de policía, y eso nosotros lo dijimos en su momento, los filtros de supervisión y control que debían de existir a través del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Se eliminaron, y entonces la relación de subordinación y de dirección y de mando es directa entre la jefatura de la institución y la Presidencia de la República. La Comisión de la Asamblea Nacional que ve estos temas debería de tener algún tipo de facultad de supervisión y control, de interpelación a la policía y al Ministerio de Gobernación también, pero igual en la ley se eliminaron esas posibilidades. Esa ley, diputado, que la aprobó la bancada oficialista y que estableció no solamente la reelección indefinida del jefe o el director de la Policía Nacional a discreción del presidente de la República, eliminando el plazo de 5 años definitivos que establecía la ley que se aprobó en los años 90, en la época de la transición, creó además la figura del jefe supremo, con lo cual pareciera que la directora de la policía se siente bastante cómoda porque con mucha frecuencia siempre está haciendo alusión al supremo, al jefe supremo, que ella está subordinada. Es casi como decir, si el jefe supremo da órdenes que nosotros simplemente estamos obligados a cumplir. ¿Cómo es esa relación de director de policía, jefe supremo? ¿Qué responsabilidad tiene uno sobre el otro? Bueno, más o menos imagínate en los tiempos del general Anastasio Somoza de Baile, que el jefe supremo era el dictador Anastasio Somoza de Baile. Es exactamente lo que nosotros veníamos denunciando desde que se estaba queriendo aprobar esta ley de policía, que estabas eliminando los controles hasta cierto punto civiles sobre los mandos policiales militares para evitar todo este tipo de atropello en contra de la ciudadanía. Pero desafortunadamente ahí la planadora borrega del orteguismo en la Asamblea Nacional no está autorizada para cambiar un punto o una coma de cualquier ley que venga prefabricada y cocinada del Poder Ejecutivo. ¿Esa ley la hizo el Poder Ejecutivo o la hizo la policía? Esa ley la hizo el Poder Ejecutivo y en combinación con la policía. Llegó del Poder Ejecutivo y cuando nosotros quisimos ampliar la consulta, se nos dijo que para qué íbamos a ampliarla, si ya la única que se tenía que consultar era la policía. Se invitó con dificultad al IEP para que llegaran y se quiso invitar a más personas, a los derechos humanos, pero sin embargo se opusieron porque esa era palabra de Dios. Esa ley se debe haber cocinado en la policía con el visto bueno y la bendición del jefe supremo, que por cierto no ha dado la cara con estos acontecimientos. Y lo lógico es que un jefe supremo, un jefe, dé la cara por las trastadas y las barbaridades que cometen sus subordinados. Este jefe supremo se ha escondido en el Carmen, está, yo no sé si atemorizado o nervioso o no tiene cara para enfrentar a la ciudadanía y ponerse al frente de esta situación bochornosa para la institución
que está encargada de preservar la paz y el orden, y estamos ahora con una policía que desafortunadamente ha sido víctima del poder absoluto de Ortega, que corrompe absolutamente. Entonces ya estamos viendo que en la misma policía ya hay una situación de corrupción total, hay un poder absoluto total. Ahora estos señores van a ser, la policía de Ortega va a ser juzgada por jueces de Ortega y va a llegar magistrados de Ortega, y el único reducto donde todavía no está totalmente copado por Ortega, que es la Asamblea Nacional, donde hay todavía 22 voces que hemos seguido denunciando todas estas atropelías. Pero hoy por hoy, consecuencia de esta demolición institucional que se hizo, donde ya se había logrado que la policía a través del Ministerio de Gobernación fuera la subordinada a una ministra civil, a una ministra, a una ciudadana cualquiera, se le quita esa subordinación y vemos cómo se han ido incrementando las acciones violentas de la policía en contra del ciudadano común y corriente. ¿Qué hacer en este caso, Gonzalo? Bueno, estamos a la espera de un proceso judicial investigativo, pero por otro lado hay un estado de temor en la ciudadanía en relación, bueno, vos mencionabas hace un momento el tema de qué hago cuando alguien me da un alto en un semáforo, o cuando el semáforo está en rojo, incluso, pues, cuando es de noche, ante esta clase de situaciones. Uno, tomemos en cuenta que, y asociado a la fiscalización, es que el Estado de Nicaragua no está cumpliendo su obligación de prevenir, de proteger, y el tema de no repetir. Ya la cantidad de casos es grande en varios años, y el Estado comete estas ejecuciones, estos crímenes a través de sus agentes, no toma medidas, se sigue repitiendo, queda en la impunidad, y cuando hay impunidad hay repetición. Y entonces esos compromisos de materia de obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua, que cuando no se previene, no se protege, debe sancionar y también reparar, y del quehacer, que incluso están mediatizando, intermediando en el caso, porque como dicen las redes, por eso somos bastante especiales nosotros como país. La institución que mató estuvo en la vela, y el gobierno supremo que lo dirige abrumó, tomando o pretendiéndose tomar el sepelio, abrumó, y está incluso queriendo hacer como lo que equivaldría como consecuencia de la responsabilidad del Estado, que lo dice el artículo 130, 131 de la Constitución. Los daños que cometa el Estado contra los particulares, los ciudadanos, deben de ser reparados, y eso es producto de, una vez que la Fiscalía acuse, debe establecerse la reparación, y no como aparecen con los programas abrumando, incluso para tratar de mediatizar el dolor de la familia, poniéndole a gente que venía de un culto religioso o evangélico, poniéndole una misa católica, o sea, toda una manipulación que trata, incluso esa forma no es respetuosa de los derechos humanos. Y creo que tenemos una oportunidad de multiplicar no solo las voces a través de la ciudadanía virtual, yo creo que de calle, sin necesidad de hacer uso de violencia ni de venganza, multiplicar la ciudadanía para enderezar a la policía con una profunda revisión, comenzando con el hecho de que la policía deje de ser en sus unidades partidarias, porque la policía, toda en su matriz, está a disposición del poder político como fuerza partidaria, y por eso la vemos en todo su comportamiento que está fallando, porque hay un proceso de deterioro sensible. Mucha de la atención en este momento está centrada en torno a la primera comisionada Minta Granera, quien de hecho ha dado la cara en este caso desde el sábado pasado. Y la gente le pide la renuncia a la primera comisionada. La primera comisionada dice: yo no tengo por qué renunciar, mi cargo lo tiene el jefe supremo de la policía, que es el presidente de la República. Otras personas dicen: pero si Granera no es quien en efecto manda o dirige la policía, es el jefe de Managua, el comisionado general Roger Ramírez, el comandante Ortega. La policía es una institución intervenida. Es relevante en este momento lo que ocurra con el cargo de la primera comisionada Aminta Granera, que renuncie o que sea sustituida.
Es relevante en relación a cómo está estructurada la jefatura de la policía, pero en efecto lo que se requiere es una revisión mucho más a fondo solamente de la jefatura y más bien de toda la actuación de la policía, porque si un jefe al dar una orden se equivoca, eso afecta no solo al jefe, sino también a todo el cuerpo policial en su conjunto. En este caso, por la gravedad del caso, por la gravedad de la situación, los efectos van mucho más allá del grupo de oficiales de policía o funcionarios de la policía que se vieron involucrados en el hecho, y va mucho más allá, trasciende a la figura de la primera comisionada. Pero además a esto se suman una serie de acontecimientos que han habido en el pasado reciente, ¿verdad? Y que merman, lesionan seriamente la confianza de la ciudadanía con respecto a la institución policial. Y eso realmente es una pena, es una lástima, porque esta es una institución, primero, que yo creo que no ha habido nicaragüense que en algún momento no haya dicho, sí, en efecto, nosotros tenemos una policía diferente del resto de las policías en Centroamérica, en primer lugar, y en segundo lugar, porque ahí están los resultados de las encuestas que dicen que la gente consistentemente ha tenido confianza en esta institución, pero en este momento esta situación ha variado. Pero ¿qué se puede hacer para evitar que aquí paguen justos por pecadores? Porque ustedes están hablando, bueno, Elvira está haciendo en este momento una diferenciación, pero me da la impresión que aquí hay muchas voces que prácticamente apuntan a generalizar, y yo creo que cualquiera de los que estamos acá y los televidentes conocen decenas o centenares de oficiales de la policía que tienen una carrera prestigiosa, una carrera de servicio a la población, operadores de tráfico que actúan correctamente. ¿Qué se puede hacer para, de alguna manera, evitar que se paguen justos por pecadores? Bueno, lo primero es rescatar la institucionalidad que está perdida en la misma policía, porque sin eso va a seguir habiendo. Yo sé, a mí me consta que hay oficiales honestos y que tal vez por temor callan. Hay comisionados, subcomisionados que quieren pero no lo dejan, no se los permite el mismo sistema corrupto y corroído en que se ha visto zambullida la policía. Yo aquí lo principal es reconstruir la institucionalidad. ¿Cómo la reconstruir? Con elecciones limpias y transparentes, donde podamos elegir y no asignar puestos porque le dio la gana al Ejecutivo. Y yo creo que de esa forma, y lo pudimos ver cuando ganó tu madre las elecciones, el trabajo monumental que se hizo en esos 15 años de democracia neoliberal, como le llamaban, y que fue donde la policía se granjeó el respeto de todos los ciudadanos. Inclusive ellos nos llenábamos las voces de decir que teníamos la policía más segura de Centroamérica. Pero a raíz del 2007 para acá, a la falta de institucionalidad y a la demolición, fíjate bien qué curioso, y todo va ligado a la institucionalidad. Mientras hubieron gobiernos electos legítimamente, la policía gozó del afecto, se reconstruyó, servía a la población. Si vos podés revisar esas décadas, esos tiempos del neoliberalismo, la policía, los abusos no eran tan seguidos. Las matancingas, me atrevería a decir, no recuerdo ahorita, pero me atrevería a decir que existieron muy poco. Y se respetaba al ciudadano, se le servía al ciudadano. Sin embargo, todo eso se perdió al demoler y destruir la institucionalidad. Pero hubo represión policial, hubo estudiantes que murieron en enfrentamientos con la policía. Claro, sí, yo creo que tendríamos que, por la memoria histórica, decir que esta misma policía, que lo que se ha cambiado es el nombre, y hay esfuerzos efectivos de profesionales, y nosotros lo tenemos documentado, y estuvimos en contextos de masacre, 13 de diciembre del 95, abril del 99 en el Banco Central, la misma Policía Nacional, en medio de ese proceso que sí puedo reconocer, pero la policía ha matado y se ha matado, porque también hubo momentos que policías perdieron la vida en el contexto de los últimos, antes de esta época de Daniel Ortega, que sí definitivamente marca una diferencia que se ha agudizado en el sentido de que prácticamente hay un momento, yo creo que hay un límite de crisis
que tenemos que saber hacerle un alto, pues definitivamente tenemos todavía la oportunidad de no perder totalmente a la Policía Nacional, que sirva a todos y todas. Y ese es, digamos, el desafío, que no es solo de la policía, es también de nosotros, cómo encauzar a la Policía Nacional, porque yo no tengo duda que hay muchos policías honestos. Incluso cuando nosotros conducimos, nos pasa que los policías con extrema cortesía, hasta para quitarte la licencia y multarte, y otros que no lo son. Ahí hay comportamientos totalmente diferentes. Incluso el ejemplo de policías que quererle salvar la vida en medio de un asalto, en un bus, han perdido ellos su vida. No estamos diciendo que así lo hagan y que pierdan la vida, porque el tema del uso de fuerza, aplicar la ley, la policía se la juega en casos, digamos, extremos que los tenemos que evitar, y la policía es la primera, y ahí hay una revisión que uno dice, nosotros tenemos como 5 años de no tener presencia en la CAPOL, la Academia de Policía, y uno se pregunta cómo están capacitando, el contenido de la policía, porque en qué formación en derechos humanos están teniendo, la capacitación técnica policial y psicológica. Entonces, ahí hay una separación, un divorcio, que eso es lo que tenemos nosotros que volver a encauzar. Brevemente, para terminar, hay un desafío inmediato que tiene que ver con la investigación, la justicia y la revisión estructural de la policía. Veremos cuáles son las señales que se dan en las próximas horas, pero también mañana será puesta a prueba otra vez la Policía Nacional y la tolerancia política del régimen ante una protesta que está convocada en reclamo de elecciones libres ante el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué reglas, Elvira, Alberto, Gonzalo, deberían de aplicarse, esperarse el día de mañana? El miércoles pasado fueron agredidos diferentes manifestantes, incluso diputados y también periodistas. ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, lo que puede pasar mañana es que en este momento hay un contexto poco favorable para que la policía utilice medidas de fuerza en situaciones como esta, ¿verdad? Porque, como yo he dicho en otras ocasiones, cuando el ciudadano ve a un policía, no diferencia si es un policía de antinarcótico o es un policía regulador de tránsito o es un policía administrativo. Lo que ve es una autoridad con uniforme, y entonces en ese sentido, en efecto, el imaginario que hay, que es el que se ve en esas encuestas, es el de un ciudadano que espera una actuación, ¿verdad?, que haga honor a ese modelo que ahora está establecido en la ley y que ha promovido la misma policía, que es el modelo preventivo, proactivo y comunitario, ¿verdad? Entonces, en efecto, lo que la ciudadanía espera es una policía que tenga la capacidad de dialogar, como ya lo tuvo en otras ocasiones. La policía alegó en un comunicado, diputado, que ellos fueron agredidos el miércoles pasado. ¿Cuál es, digamos, la convocatoria para el día de mañana de parte, pues, de las organizaciones que están llamando a la gente a ir a protestar? Bueno, la primera agresión se dio de parte de la policía, coartando la libertad que habíamos tenido en 12 oportunidades anteriormente y que habíamos llegado al Consejo Supremo Electoral sin volar una piedra, sin rajarle la cabeza a nadie y sin haber quemado absolutamente nada ni a nadie. Nosotros queríamos marchar y queríamos llegar hasta ese poder del Estado para seguir expresando y manifestando nuestro repudio a la actuación de los miembros de ese poder del Estado. Desafortunadamente ellos bloquearon totalmente la calle y ahí vino discusiones que se dan entre manifestantes y policías y qué sé yo, pues de momento se vinieron encima con racimos de bombas lacrimógenas, con garrotes y con una fuerza desmedida que vos viste pues el resultado. Yo espero que mañana respeten a la ciudadanía y nos permitan ejercer el derecho en la marcha número 14 de poder llegar hasta el Consejo. No llevamos ni morteros, no llevamos ni lanzagranadas, no llevamos ni bombas lacrimógenas, ni garrotes, simplemente vamos con la exigencia de que queremos elecciones libres para reconstruir la democracia, la institucionalidad de este país y seguir evitar lo que vemos terriblemente que está pasando con instituciones tan queridas en el pasado como ha sido la Policía Nacional. Gonzalo. Yo enfatizaría, porque mañana hay mucha expectación, porque pueden pasar varios escenarios, que amanezcan las rotondas tomadas y se genere mucha tensión. Esa es una opción que el sentido común diría que no, pues porque el escenario para el régimen no está adecuado, pero este régimen se puede esperar todo. 2,
que la policía deje de hacer la movilización y los policías incluso no tengan la misma actitud que el miércoles pasado, y en ese sentido me caigo al siguiente llamado, a enfatizar que no aparezca expresiones de venganza para no tener un escenario de agredir también de parte de la ciudadanía impunemente a los policías. Una marcha, si se va a multiplicar, en demanda de lo que decía el diputado, se realiza ese derecho político de ese humano sin pasar la cuenta a ningún policía. Eso es inaceptable, sería inaceptable. Gracias, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENI, el diputado Alberto Lacayo, Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEP. Esperemos que mañana se pueda ejercer, por una parte, el derecho a la movilización, el derecho a la protesta cívica, y por la otra, de que la policía, las autoridades rindan cuentas a la ciudadanía en esta clamor nacional de demanda de justicia tras la masacre de la Jagüita.